Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Leonardo Iturralde que aportó cafecito bien reforzado para que hablemos de un tema bastante particular, el tema de los lanzadores verticales tanto para misiles antiaéreos como para misiles tipo balístico y misiles antibuque. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Ventajas, desventajas comparado con sistemas de raíles o sistemas de canister. Bien, vemos un poco la historia de este concepto de lanzar misiles de manera completamente vertical. Podemos rastrearlo en la Segunda Guerra Mundial, en un concepto que nace en la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania. Bombardear con misiles la costa este, grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos. El misil que se tenía en mente era principalmente el A4 o más conocido como B2. El B2 por su tamaño no se podía transportar dentro del submarino, además está decir que no cabe los tubos lanzatorpedos, no se puede lanzar por ahí. Por lo tanto se ideó una especie de contenedor remolcable. Contenedor remolcable que podía ser inundado al momento del lanzamiento. Al inundarse quedaba completamente vertical como si fuera una boya. Ese gran contenedor que incluía un misil B2 más sistemas de control y tanques externos de combustible. Recordemos que el B2 era un misil con combustible líquido y que se cargaba poco antes de dispararse, no se llevaba de un lado a otro cargado. Y sería remolcado por los grandes submarinos de la Kriegsmarine, principalmente el tipo 9, y en segundo lugar el tipo 21, que supuestamente es el mejor submarino de la Segunda Guerra Mundial. Esto nunca se llevó a la práctica, realmente nunca se pudo terminar. A final de la Segunda Guerra Mundial se consiguieron todos los planos de eso, pero el concepto, digamos, quedó ahí en el aire, no se había realizado en 1945. Tuvo que esperarse unos años más, 1955-1956, cuando los soviéticos, la Marina Soviética empieza a construir un submarino modificado que se conoce como la clase Zulu modificada o la clase Zulu 5. Para las oficinas de diseño de la Unión Soviética esto no era, cuando decimos Zulu estamos diciendo el código de la OTAN. Se trataba en realidad de la clase 611 o Proyecto 611, del cual se fabricaron en total 26. Se trataba de un submarino diésel eléctrico de perfil convencional, una eslora de 90 metros, que tiene mucha de la tecnología hidrodinámica del tipo 21 alemán y que algunos de ellos, en particular 6 de los tipos Zulu o Proyecto 611, esto el código de la OTAN fue Zulu 5, 6 de ellos se modificaron con tubos de lanzamiento vertical. Uno tenía un solo tubo y 5 tenían 2 tubos. Esos 6, estamos hablando de 1956-1958, o sea el periodo en el cual se construyen, son los primeros buques con sistema de lanzamiento vertical. Y el misil que tenían ahí era también un derivado de tecnología alemana. Era la primera versión del R-11, que es un B2 simplificado, modificado con tecnología soviética. Un misil táctico, digamos. Un misil táctico con un alcance con carga convencional, o sea, una carga de 1400 kilos de alto explosivo, tenía un alcance de 270 kilómetros. El B2 tenía más o menos 300, así que por ahí andaban. Pero cuando se ponía la carga de la cabeza nuclear, que es mucho más pesada, el alcance se reducía a 150 kilómetros. Con estos misiles, que podemos decir son submarinos que son prototipos, prueban un concepto, se inauguró la era del lanzamiento vertical. Obviamente los Estados Unidos primero experimenta, en realidad no llega a experimentar, sino que lo pone en los tableros de dibujo, tener submarinos de lanzamiento de misiles balísticos. Estados Unidos no le tienta demasiado el concepto del misil táctico. Primero diseña ese concepto de alargar la vela del submarino, pero después toma otro concepto que es ponerlos en el casco. En particular los misiles Polaris, que eran más compactos que los misiles R-11 rusos, pero igual necesitaban un tamaño bastante importante. Entonces, ¿cómo hacemos que estos misiles quepan en nuestro casco? Muy sencillo, agrandamos el casco. Y tenemos que la clase George Washington, que se empieza a construir en 1958 y entra en servicio en 1960, son los primeros submarinos estadounidenses con sistema de lanzamiento vertical. La misión en este caso de los George Washington está perfectamente clara,
No hay nada de armas convencionales en este aspecto, es un arma de disuasión nuclear, un arma para reventar a la Unión Soviética, liquidar, aniquilar varias ciudades con su gran capacidad de misiles, si la Unión Soviética tiene la osadía o comete el error de atacar a Estados Unidos con bombas nucleares. Así que aquí vemos este concepto de lanzamiento vertical, es una necesidad por un tema del diámetro del misil. No lo podemos llevar dentro de tubos lanzatorpedos, no lo podemos llevar a lomos, tenemos que ubicarlo de alguna otra manera. Si bien los soviéticos después desarrollarían unos tubos que se levantaban más o menos 30 o 40 grados antes de disparar, eso sería más bien para lo que se denomina misiles crucero, y realmente no es un lanzamiento vertical, sería un lanzamiento oblicuo. En el tema de los misiles antiaéreos, esto demoró bastante más. Particularmente demoró en el caso de los buques occidentales o de los buques de la OTAN. Algunos grandes cruceros y grandes destructores soviéticos lo tomaron ya en la década del 70 porque adoptan las primeras versiones del S-300, que es, seguramente lo ubican, un misil antiaéreo de largo alcance para uso naval. En los buques de Occidente, en los buques de OTAN y países aliados o semi-aliados, este concepto de misiles antiaéreos de lanzamiento vertical en celdas verticales demora bastante más en tomar vuelo, en ser adoptado. Teníamos dos tipos principales de sistemas de lanzamiento para misiles antiaéreos en Occidente. Uno son los raíles, que son raíles monorriel o raíles de dos brazos. Generalmente el rail monorriel toma, carga el misil desde abajo, por ejemplo en las fragatas tipo Hazard Perry o en los destructores T-47 franceses, y el sistema de dos brazos o de dos rieles lo toma desde un cargador que está por detrás del sistema. Por ejemplo, la clase Long Beach, Ticonderoga en los primeros ejemplares, la clase Sprance, la clase Kidd. En general, el sistema de lanzamiento de raíles es bastante lento, digamos que es un sistema que tiene mucha parsimonia. Es para repeler un ataque aéreo, pero repeler un ataque aéreo de pocos aviones. Los misiles de guía por radar, no todos los buques tienen la electrónica capaz de guiar dos misiles al mismo tiempo. O sea, tienen que esperar que termine el primer enfrentamiento para disparar el segundo misil. Para resumir, esto significa que con el sistema de raíles, si me atacan a baja altura 3 o 4 aviones de diversas direcciones, quizá pueda derribar uno o dos, pero con el resto estoy bastante complicado. Estoy un poco entregado con mi buque por esa lentitud de disparo. ¿Cuál era la solución sin llegar al lanzamiento vertical? Usar canastas o canister o contenedores múltiples. El problema de los contenedores múltiples, que albergaban 6 u 8 disparos, es que los misiles que podían albergar no eran realmente de los mejor alcance, eran alcance hasta 5, 10, 15 kilómetros. Eso lo vemos claramente en la Guerra Malvinas. O sea, en la Guerra Malvinas no hay ningún bando que tenga buques con sistema de lanzamiento vertical. Bueno, Argentina hasta la fecha de hoy tampoco lo tiene. Pero la Marina Británica en el 82 no lo tenía. Tenía lo que serían las canister con los Seawolf, que tenían lanzadores sextuples, y tenía los raíles en las tipo 42 con los Sea Dart. Sea Dart mayor tamaño, una especie de misil de dos etapas porque tiene una primer booster bastante grande, de mayor alcance, pero se disparaban dos a la vez. Y el Seawolf se podía disparar 6 en rápida sucesión, pero son misiles de muy corto alcance. Rara vez pueden enfrentar un blanco que esté a más de 5200 o 5300 metros. Entonces, particularmente la Marina Británica se vuelca después de la Guerra Malvinas al diseño de sistemas por el tema del enfrentamiento múltiple. O sea, aviones a babor, a estribor, un misil por atrás, un misil Exocet que puede venir por el lado de popa. El lanzamiento vertical podemos decir que nos da una especie de actitud neutra del misil, que puede ser a partir de allí, de esa actitud neutra, desviado a cualquier zona que tengamos que atacar nuestro objetivo. Puede desviarse hacia atrás, hacia izquierda, derecha o hacia el frente. Mientras que en los sistemas de raíles teníamos que ubicar el buque, había que maniobrar todo el buque para poder disparar los raíles con efectividad. O sea, el sistema de lanzamiento vertical es bastante más instantáneo, es bastante mejor para reaccionar rápido con misiles de tamaño medio y grande.
Hay que decir que también la tecnología en los misiles antiaéreos permitió agrandar el alcance y de hecho reducir el tamaño. Por lo tanto, en la posguerra de Malvinas, la Marina británica y también la Marina estadounidense, la Marina francesa, bueno, la Marina francesa es la que más demora en adaptarlos, pero la Marina británica y estadounidense empiezan a tomar cuenta de estas lecciones y a adoptar el sistema a la rusa. No es exactamente el sistema ruso, pero el concepto sí es de meter los misiles dentro del casco. También había otra consideración en la fabricación de buques con misiles dentro del casco, y es que cuando yo meto los misiles dentro del casco no puedo colocar otra cosa, por lo tanto tengo que alargar el casco para ubicar esos sistemas adicionales que ocuparían el lugar donde están ahora los misiles. Mi barco va a ser más largo, más grande, más pesado, por consiguiente más caro. La Marina Británica, por temas de reducción de presupuesto a partir de la década del 70, había evitado justamente hacer sus buques más largos, pero no le quedó más remedio y tuvo que hacerlo para adoptar los sistemas de lanzamiento vertical. Por ejemplo, las fragatas tipo 23, que son el primer buque que se diseña desde cero, y este es un concepto que a muchos le cuesta entender. O sea, el primer diseño desde cero, porque durante la guerra ya había buques en astilleros que se modificaron. Pero la fragata tipo 23 es el primer diseño que empieza desde cero, después de la guerra Malvinas, y se nutre de lanzadores del sistema vertical, BLS, para una versión avanzada o una versión evolucionada del Seawolf, que tiene ahora un poco más de alcance, 6-7 kilómetros, pero tiene la ventaja de poder lanzarse hasta 32 en rápida sucesión para enfrentar todo tipo de objetivos aéreos, ya sean aviones o misiles. Probablemente el uso más reciente y más interesante del sistema de lanzamiento vertical es el concepto que volvió a los submarinos. Misiles tácticos que no podían ser disparados de los tubos lanzatorpedos con lanzamiento vertical. Y eso lo han adoptado submarinos israelíes, que en realidad son fabricados en Alemania, el Dolphin Clase 3, y submarinos coreanos, el KS-3 modificado, KS Serie 3 modificado, que es un buque de aproximadamente 3.450 toneladas en inmersión, que tiene la capacidad de lanzar misiles Hanwoo. El misil Hanwoo se basa ligeramente en lo que sería el misil ATAMS, que tiene aproximadamente 700 milímetros de diámetro, o sea, bastante más gordo que un torpedo de 533 milímetros, por lo tanto no cabe en el tubo de lanzatorpedos. Por ello se han colocado silos de lanzamiento vertical para los misiles tácticos, que no pretenden usar cargas nucleares, pero permiten a un submarino situarse a 100 kilómetros de una costa enemiga o 150 kilómetros de una costa, semisumergido, estar cerca de la superficie pero mantenerse sumergido, y disparar una carga de 300 o 400 kilogramos de alto explosivo a un objetivo que esté 200, 300, incluso hasta 400 kilómetros tierra adentro, con total precisión, porque el misil tiene una guía GPS y en la última instancia, en la última parte de su carrera, de su vuelo de impacto, tiene una guía láser o por TV. O sea, se puede, por ejemplo, eliminar un centro de mando con total precisión a 200 kilómetros de la costa y yo estar totalmente a salvo en mi submarino, aprovechando la furtividad de este sistema de armas. O sea que el sistema BLS para misiles convencionales tácticos es lo que está de última moda. Y me parece que es uno de los sistemas más interesantes para este concepto de marina diésel que yo siempre vengo elaborando prácticamente desde el año 2017-2018. Así que ahí tienen todos los usos del sistema BLS. Primero para grandes misiles balísticos, para misiles tácticos un poco rudimentarios. Luego pasamos al concepto de disparar muchas veces misiles antiaéreos de corto, mediano y largo alcance. Y luego volvemos al concepto de BLS para submarinos, pero con misiles tácticos con cabeza convencional, pero una precisión que en la década del 50 y la década del 60 solo se podía soñar. Yo me voy despidiendo, le mando un gran abrazo a Leonardo y por supuesto los invito a que sigan aportando a este canal, pidan su video, así tenemos mucha y mejor información.
Nos vemos después, que la pasen bien. Hasta luego.